Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Hoy voy a hablarles nuevamente de nuestro querido Millonarios. A través de las redes sociales, particularmente a través de YouTube y de WhatsApp, he recibido solicitudes de muchos de los jóvenes suscriptores de mi página que quieren aprender un poco de la historia de Millonarios. Son personas jóvenes, hinchas de Millonarios, que están ávidas de conocer mejor a su equipo, y hay que motivarlos ahora que somos campeones y con seguridad que empezaremos una larga historia de éxitos que se iniciaron en este año. Entonces me voy a tomar la libertad de hablarles de la historia de Millonarios de la manera más breve posible, y me perdonarán si me confundo en algún momento, pero es que no es fácil traer a la memoria tantas cosas de tantos años. Sin embargo, aquí vamos. Millonarios empieza a crearse de una manera un poco incierta por allá en el año 1920, donde personas de la sociedad bogotana empiezan a juntarse para jugar al fútbol, con participación inicialmente muy activa de los estudiantes del Colegio San Bartolomé, que jugaban donde hoy queda la sede del San Bartolomé de la Merced. Allá se juntaban a jugar. El equipo empezó a tener acogida, empezó a crecer el gusto por el fútbol, y hacia la década de los 30 ya el equipo empezó a tener una identidad y empezó a contar con el apoyo de la alcaldía de Bogotá. Por lo tanto se llamó el Atlético Municipal, porque tenía aportes de la alcaldía, y como tal ese equipo hizo las veces de la selección Colombia en un torneo en Panamá y en un torneo bolivariano en Bogotá. Al regreso de este torneo, a pesar de los éxitos que había conseguido el equipo, la alcaldía de Bogotá decide retirarle el apoyo, por lo cual ya el equipo cambia de nombre y en 1939 se empieza a llamar el equipo Municipal Independiente. Esto para llamar la atención de que ya no tenía el apoyo del gobierno distrital. Más adelante siguen cosechándose éxitos, hay mucho empuje. El primer presidente de este municipal fue el señor Álvaro Rosso, pero cuando el municipio se desvincula, entran unos nuevos jugadores que son los que forjaron desde un comienzo la historia grande de Millonarios. El señor Antonio José Vargas, el señor Manuel Briceño Pardo y el señor Álvaro Lega ponen unos aportes económicos para darle continuidad al equipo. Finalmente, en 1946, de manera oficial, el equipo se constituye como Millonarios Fútbol Club, una sociedad anónima. Ya a partir de entonces el equipo se llama Millonarios, y al poco tiempo ingresa a Millonarios, a la parte directiva, una persona que va a ser fundamental en la historia de Millonarios por muchas décadas, que es el señor Alfonso Senior. El señor Senior, con una visión de futuro increíble, hace todas las gestiones posibles al lado de un dirigente deportivo del Valle del Cauca, Humberto Salcedo Fernández, y logran constituir el primer torneo profesional de fútbol en Colombia en 1948. Millonarios, un equipo que había estado siempre lleno de éxitos, con muy buena trayectoria, no puede ganar el primer torneo, y desafortunadamente no lo ganan nuestros grandes archirrivales de Santa Fe. Fueron los primeros campeones de Colombia. Duele decirlo, pero es la verdad. En 1949, gracias a la visión del señor Alfonso Senior, empieza a suceder en Colombia un fenómeno inusitado que fue lo que se llamó como el Dorado. Resulta que los mejores futbolistas argentinos en su país entraron en huelga, y los equipos ya no les respetaban sus derechos. Entonces decidieron romper sus contratos y venirse a Colombia por fuera de la ley universal. Pero entonces Colombia tuvo el privilegio de nutrirse de lo mejor del fútbol argentino. Hoy en Colombia hay mucha gente que cree que Colombia debe imitar a Brasil en su juego, pero no debemos olvidar que los mayores logros deportivos los hemos logrado por el aporte de los primeros argentinos que vinieron a enseñarnos, y los que han venido durante los años a apoyarnos, como el profesor Russo en Millonarios, como el profesor Peckerman en la selección. Siempre tengan eso en cuenta. Entonces, ya con la llegada de estos jugadores, Millonarios tiene el privilegio de recibir los mejores jugadores de Argentina en su momento, como Julio Cosi, gran arquero, Adolfo Pedernera y el gran Alfredo Di Stéfano, que era un hombre muy joven que vino directamente de River a Millonarios después de haber tenido una remota y muy fugaz participación en el Club Huracán de Buenos Aires. Llega este equipo acá y Millonarios empieza a ser conocido mundialmente como el mejor equipo de fútbol.
Es así como Millonarios gana el torneo de 1949, en el 50 lo perdemos por un punto con el Once Caldas, pero en el 51, 52 y 53 volvemos a ganar 3 seguidos de la mano de estos grandes jugadores. Millonarios en ese momento es invitado a una cosa que se llamaba la pequeña Copa Mundial de Fútbol, que se realizaba en Caracas, y en el primer torneo en 1952 quedó subcampeón por debajo del Real Madrid, y en el 53 Millonarios fue campeón del pequeño Mundial de Fútbol de Caracas, que es el precursor de lo que hoy es el Mundial de Clubes y de lo que fue en su momento la Copa Intercontinental. O sea que, para los que no saben, Millonarios también tiene sus copas internacionales y tiene un campeonato de la Copa Mundial de la pequeña Copa Mundial de Fútbol y un subcampeonato. En el año 53 esta época del Dorado se desvanece porque ya los problemas laborales en Argentina se arreglan y Colombia es amenazada por la FIFA de que si no desvincula a los jugadores que están ilegalmente sería eliminada de la FIFA. Alfredo Di Stéfano se va para Europa a jugar con el Real Madrid. Durante por muchos años fue el mejor jugador de la historia del Real Madrid, 5 veces campeón de la Copa Europea de Clubes, 5 años seguidos goleador de la Liga Española. Una figura a la altura de Maradona, de Messi y de otras grandes figuras del fútbol mundial. Después de eso viene una época, en la década de los 50, donde Millonarios no logra volver a coger el ritmo, hasta que en el año 58-59 aparece el doctor Gabriel Ochoa Uribe, el médico antioqueño que había sido portero suplente de Millonarios en la época del Dorado, pero por una lesión en la rodilla tuvo que retirarse. Él viene como entrenador en el año 58, en el 59 Millonarios vuelve a ser campeón, en el 60 volvemos a perder la copa, en los años terminados en 0 nunca ganábamos. Y después, de la mano del doctor Ochoa, que ha sido uno de los grandes gestores de la gloria azul, quedamos campeones 4 años seguidos, 61, 62, 63 y 64. De ahí en adelante empieza una época en Millonarios que no ha sido la mejor. Debe ser por lo que yo nací en el 63 y me tocó la mala suerte de que me perdí la época gloriosa. Pero a ustedes, muchachos, les va a tocarse la segunda época gloriosa, o sea que estos próximos años van a ser iguales. Millonarios, siempre de la mano del doctor Ochoa, vuelve a ser campeón en el año 72, que fue el primer campeonato del cual yo tengo memoria clara, en una final contra el Deportivo Cali en Bogotá. Y durante el 70 Millonarios trae unos jugadores maravillosos que hacen un fútbol precioso, pero no logra cuajar los campeonatos. Millonarios tuvo a Willington Ortiz, a mi juicio uno de los mejores jugadores colombianos de la historia. Alejandro Brandt, a mi juicio el mejor jugador de fútbol de la historia. Alejandro Brandt, lesionado también prematuramente, tuvo que retirarse, pero ese señor hubiera hecho maravillas y quién sabe dónde hubiera terminado. Tuvimos a Miguel Ángel Converti, al Turco Amado, a Irigoyen, a el Toro Tamayo, a Barberón, bueno, una cantidad de figuras excelentes que nunca pudieron ser campeones en esa época. Solamente hasta 1978, ya con otra nómina, aún con Willington Ortiz y con Irigoyen y Onega, quedamos campeones en un partido. El último partido fue contra Santa Fe, pero no fue final, Santa Fe no tenía opción. Sencillamente era un cuadrangular y nos tocó el último partido contra Santa Fe y quedamos campeones en el Campín, de la mano de Pedro del Hacha, que fue un entrenador argentino maravilloso, que nos dio muchas satisfacciones. Después del año 78 volvemos a entrar en una etapa de sequía y finalmente en el año 1988, de la mano del polémico Luis Augusto Chiqui García, logramos ser campeones otra vez con un equipo lleno de figuras, con unos porteros y jugadores argentinos maravillosos, el arquero Cusillas, estaba Mario Vanemerac, el Pájaro Juárez, Juan Gilberto Funes y acababa de ir, llegó el Pájaro y nos hizo campeón, metió el gol contra el Junior en Bogotá en el año 88 y en el 89 repetimos, volvimos a ser campeones y ganamos la Copa en Barranquilla otra vez contra el Junior. Entonces esa fue una década que al final de los 80 volvimos a tener algunas satisfacciones. En los años 90, de golpe alguno de ustedes ya había nacido, pasamos en blanco. Una época de crisis, el equipo que había tenido
algunos accionistas que no eran los más recomendables. Tuvo una época de ajuste, de crisis, de intervención. El Estado intervino como manejando las acciones de Millonarios, pero finalmente llegamos al siglo XXI, primera década del siglo XXI, igual, nos fuimos en ceros, tremendo, una frustración enorme. Pero ya a partir del año 2010 Millonarios cambia de forma, se reconstituye en sociedad anónima en el 2011, entran unos nuevos inversionistas, asume el doctor Camacho como gerente, y a pesar de que muchos hemos tenido sus dudas, pues ya estamos muy contentos de que, de que los resultados se están dando. Campeones en el 2012, final contra el Medellín, partido glorioso en Bogotá, yo fui, lloré de la dicha, gocé con la familia azul, impresionante. Los siguientes años llenos de altibajos, desafortunadamente el triunfo del campeonato del 2012 tuvo el contraste del terrible partido que fuimos a Madrid y el profesor Hernán Torres no le dio la seriedad que tenía y nos metieron 8 goles, eso Millonarios no lo puede permitir, por eso el profesor Torres se fue. Y nuevamente este año de la mano del profesor Russo, que es un maestro, que logró juntar un equipo con figuras no de tanto renombre, pero de mucha regularidad, logró montar el equipo y nos ganamos la 15. Espero que vengan próximamente la 16, la 17, la 18, la 19 y la 20. Y también espero que vengan las copas internacionales. Necesitamos una Copa Libertadores o 2 y alguna otra copa por ahí que se nos enrede. Esto es la historia de Millonarios, así creció, han sido sus momentos gloriosos y sus momentos horribles. Espero que les sirva, que aprendan, que sepan de dónde venimos, los antecedentes de grandeza que tenemos en Millonarios, que nos hace ser un orgullo de nuestra ciudad, orgullo de Colombia. Bogotá azul con Millonarios hasta el fin. Millos, 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 millos.